Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar.
tan herido, sáname. Angustiados de mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, para Dios, tal como soy. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname. Angustiados de mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, para Dios, tal como soy. Para Dios, tal como soy. Te alabaré, Señor, oh Dios, entre los pueblos. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es tu amor, es grande hasta los cielos, y tu fidelidad hasta las nubes. Seas exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y tu gloria sea sobre toda la tierra. Seas exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y tu gloria sea sobre toda la tierra. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder, piensa qué debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy,
y estar listo ante el Señor. Sabes lo que debes hacer, ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname. Angustiado sé mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, ay Dios, tal como soy. Tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname. Angustiado sé mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, ay Dios, tal como soy. Ay Dios, tal como soy. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan.
a través de Radio Internet Mensaje de Amor para Salvación. Les deseamos bendiciones de parte de Dios y del Señor Jesucristo hasta donde quiera que estén. Queremos que deseamos que Dios prospere sus corazones y sobre todo su vida espiritual, que es, podríamos decir que es la parte más importante de nuestra vida. Hermanos, estamos una vez más conectados, gracias a la oportunidad que Dios nos da de formar parte de este equipo de hermanos que les están hablando la palabra de Dios a través de esta estación de radio por internet, Mensaje de Amor para Salvación. Les enviamos un saludo a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes partes, especialmente en Centroamérica, en Nicaragua, en Honduras, El Salvador, Guatemala, México y también en algunas partes de aquí de Estados Unidos. Les deseamos bendiciones a cada uno de ustedes. Hermanos y amigos, este es su programa Palabra de Vida, dirigido por su servidor, su hermano y amigo Abel Pérez. Estamos aquí compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Nuestro deseo es que ustedes puedan conocer al Señor a través de estos medios que Dios nos ha concedido en estos tiempos, que es Internet. Sobre todo también estamos conectados en Facebook Live, desde la página de Facebook de la radio, Mensaje de Amor para Salvación. Estimados amigos, nuestro propósito es invitarlos para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, para que se den esa oportunidad de saber quién es Él, cuál es su propósito para con la humanidad. Es necesario que todos los seres humanos nos acerquemos a Dios, porque la palabra nos ha enseñado que Dios es el sustento de nuestra existencia. Por más que el ser humano quiera descartar a Dios de la historia, es imposible. Algo muy importante que es necesario saber es que el ser humano tiene la necesidad de un Dios. Y algunos buscan a ese Dios inclusive en las cosas materiales. Algunos buscan a Dios a su propia manera. El ser humano podríamos decir que el ser humano es un ser de fe, es una criatura de fe. El ser humano posee, algunos hemos conocido la fe verdadera, que es la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y otros también creen en una fe ciega, es decir, en una fe en donde Dios no es el centro, ¿sí? Decía un hermano que recuerdo mucho su palabra, que aún el que se dice ser ateo tampoco es ateo, es decir, no es incrédulo, porque es creyente de algo, es creyente de sus propias ideas, es creyente de sus propios pensamientos. Pero es importante que lleguemos al conocimiento de la fe verdadera. Y esa fe verdadera está en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Por eso en esta noche les invitamos para que miremos la palabra de Dios y que la palabra de Dios pueda bendecir nuestras vidas, pueda edificarnos, pueda redarguirnos quizás de algunas ideas que por ahí no las hemos aclarado. Hemos estado hablando un poco de lo que es la obediencia, y la obediencia es muy importante. La obediencia está
de todos los medios, la obediencia está en todas las áreas de nuestras vidas. Las primeras personas a las que nosotros en esta tierra obedecemos, se puede decir que es a nuestros padres terrenales, ¿verdad? Ya que nuestros padres terrenales tienen de alguna manera autoridad sobre cada uno de nosotros. Y de buena voluntad o de mala voluntad, cuando somos hijos, cuando somos niños, nos sujetamos a nuestros padres. Porque de alguna forma entendemos que ellos tienen autoridad superior sobre nosotros, son responsables de nosotros y estamos a su cuidado. En nuestra vida laboral también la obediencia está de por medio. En ninguna empresa, en ningún trabajo, en ningún empleo, el empleador va a estar tranquilo, va a estar contento con un empleado que no obedezca a las órdenes, que no se sujete a las órdenes. Los jóvenes que están todavía, ¿verdad?, estudiando, ¿verdad?, en los estudios seculares, no pueden llegar a una meta, no pueden desarrollar su futuro, su carrera, si no son alumnos obedientes. Entonces la obediencia está en todas las áreas de nuestras vidas. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, el apóstol Pedro dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Dios es la máxima autoridad. Y Él quiere que el ser humano aprenda a obedecerle. Ahora, esto quizás crea algunas preguntas, algunas dudas, algunas inquietudes. Y por ahí algunas personas se preguntarán, ¿pero por qué yo tengo que obedecer lo que Dios dice? Déjeme decirle que hay dos razones muy importantes por las cuales es necesario obedecer lo que Dios dice. Dios ha tenido una relación directa con el ser humano desde el principio. El ser humano, por más que haya querido, no ha podido estar ausente de Dios. Dios siempre ha venido tratando con el ser humano, con el hombre. Y al analizar la historia de la Biblia, sabemos que Dios estuvo hablando cara a cara, frente a frente con el primer hombre, con Adán. Después vinieron muchas otras generaciones. Conocemos en la Biblia a la nación de Israel. Una de las razones por las cuales Dios les dio leyes a estas personas, a esta nación, en primer lugar era para que conocieran quién era Dios, para que se notara la evidencia de que Dios era el Dios de ellos, y después para que también fueran bendecidos. Si notamos Deuteronomio capítulo 29, 30, capítulo 28, capítulo 29, si usted lee capítulo 28 y el capítulo 29 se dará cuenta que el único propósito de Dios era ayudar a ese pueblo, era que ese pueblo fuera un pueblo floreciente, fuera un pueblo prosperado, fuera un pueblo bendecido, literalmente hablando. Y lo único que ellos tenían que hacer era obedecer. Entonces la obediencia es importante. Con respecto a los creyentes, es necesario que los creyentes aprendamos a ser obedientes. Y esa parte, la palabra obediencia, es lo que lamentablemente incluso
un gran número de creyentes no ha podido discernir y practicar. Santiago decía en el capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Es decir, cuando un creyente es oidor de la palabra, es decir, oye la palabra, recordemos que Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, y el que lee entienda. Cuando un creyente oye la palabra, pero no la practica, dice la palabra que se engaña a sí mismo. Y esto es algo terrible, esto es algo peligroso, porque así de simple y sencillo, el ser humano puede estarse engañando a sí mismo, y eso es un grave error. Y es necesario que los creyentes practiquemos la verdad. Y una de las razones, una de las pruebas contundentes que demuestran que practicamos la verdad es cuando guardamos los mandamientos de Jesucristo. Por eso Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él enviará otro Consolador. Entonces, para que el Espíritu Santo pudiera venir, también era necesario que los discípulos guardaran la palabra de Jesucristo, fueran obedientes. Entonces, algunas personas dicen que el cristianismo es complicado y es difícil de sobrellevar. Es un poco complicado que nosotros creamos de esa misma forma, porque Jesucristo claramente dijo que su carga era ligera, era fácil y ligera de sobrellevar. Es decir, la carga, el cristianismo, la vida espiritual en Cristo no es una carga. Carga es el pecado. Carga es cuando vivimos separados de Dios, porque no hay alguien que nos ayuda a cargar esas cargas. El Señor Jesucristo dice en Marcos capítulo 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Normalmente nosotros cuando hablamos de la salvación, siempre enfocamos que el hombre es salvo de la condenación. Y eso es verdad, porque Jesucristo dice en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, el que cree no es condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero el que rehúsa a creer ya ha sido condenado. Finalmente, cada ser humano será juiciado, será juzgado según sus obras, según lo que haya hecho en vida. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces, cuando Jesucristo dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, una de las cosas de las cuales nosotros nos liberamos cuando creemos al Evangelio es de nosotros mismos. Porque somos esclavos antes de conocer a Jesucristo, somos esclavos de nuestros propios deseos, de nuestra propia mente carnal, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y no podemos restaurarnos a nosotros mismos. Aquellas personas que dicen que van a acercarse a Dios hasta que ya tengan su vida arreglada, jamás lo harán. Porque mientras el hombre no decida dar ese paso de la conversión, jamás podrá luchar contra sus propios apetitos. Cuando Jesucristo dice entonces que el que creyere y fuera bautizado será salvo, está Él prometiendo ese poder a través del Espíritu Santo para poder liberarnos, salvarnos, incluso de nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos los que
marcamos nuestro futuro, ya sea para condenación o para salvación eterna. Y mientras no nos rindamos a los pies de Jesucristo, jamás podremos liberarnos de nosotros mismos, de nuestra propia mente carnal, de nuestros propios pecados. Solamente Jesucristo es el que puede transformar nuestras vidas si le obedecemos. La obediencia es el cumplimiento de un mandamiento, de una orden, de una ley, de una institución. No puede haber creyente que no obedezca. Y todo creyente que no ha obedecido, la palabra dice que se engaña a sí mismo. Juan dice que es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Pero vamos a ver un ejemplo rápidamente con los minutos que nos quedan. En Génesis capítulo 22, versículo 1. Si usted tiene por ahí la Biblia, utilícela y vamos a leer juntos lo que nos dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondiendo: aquí estoy. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Algo que podemos hacer resaltar en el contexto es la provisión de Jehová. La provisión de Jehová. Solamente hay un camino, solamente hay una forma en que Dios pueda ser proveedor de lo que necesitamos.
El mundo moderno, el mundo actual, vive afanado. Y vamos a entrar un poquito ahí. Una de las cosas que la Biblia nos enseña a nosotros como creyentes es aprender a vivir, ¿verdad? Porque no es lo mismo vivir que saber vivir. Y algo que Dios nos enseña a nosotros, sus hijos, es que aprendamos a vivir. Y para poder aprender a vivir en este mundo, se necesita de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios provee conocimiento, provee ciencia, provee instrucción, provee la herramienta para que nosotros podamos resistir y subsistir en este mundo y llevar una vida feliz. Porque cuando vemos la palabra de Dios, algo que Jesucristo promete a cada uno de nosotros, es paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesucristo venció al mundo por nosotros. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo lo hizo prácticamente todo, porque Él también dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, está hablando de la plenitud de todo. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva vida, todo nuevo. Entonces, el problema del ser humano es que el ser humano no ha podido despojarse del hombre antiguo, del hombre que solamente piensa en lo natural, en lo carnal, en lo material, en lo terrenal, y que no puede poner sus pensamientos en las cosas celestiales. Pero cuando nosotros llegamos a obedecer, a la obediencia a Dios, entonces entendemos que aparte de esta vida terrenal, hay una vida espiritual que necesita ser edificada, que necesita ser rescatada, que necesita ser transformada, que necesita ser redimida. Entonces, con esa mente espiritual, con esa personalidad espiritual que no pertenece a esta vida, sino que pertenece al cielo, nosotros llevamos ya nuestra vida, esta vida terrenal, la llevamos mucho más fácil, mucho más ligera. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. En Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo os digo? Si vas a llamarle Señor a Jesucristo, es porque obedeces lo que Él te ha dicho que obedezcas. Normalmente en nuestra sociedad, cuando una persona está pasando por momentos difíciles, la mayoría de las personas claman a Dios por todo, por cualquier cosa. Pero qué bonito sería que le dieran el lugar que a Dios verdaderamente le corresponde, ¿verdad? Sería maravilloso, sería diferente. Si tan solamente todos los seres humanos le cediéramos el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas, por supuesto que nuestra vida sería completamente diferente. Más desahogada, porque Abraham por fe entendía que Dios iba a proveer. Él iba a añadir lo que se necesitaba. Pero algo que quiero que entendamos, que algo muy importante, la obediencia de Abraham. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe.
porque experimentó grandes momentos en su caminar con Dios. ¿Tenía razones Abraham para cuestionar a Dios? ¿Tenía razones Abraham para confrontar a Dios? ¿Tenía razones Abraham para renegar de Dios? ¿Tenía razones Abraham para dejar de creer en Dios? Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham, pero en el momento existía la posibilidad de que Abraham retrocediera de esa fe que él tenía en Dios. No sé si han podido ver, a los que les he compartido el enlace del programa, cuando nosotros entramos al aire, tenemos que llenar algunas líneas, ¿verdad? Y una de las líneas que tenemos que llenar es que tenemos que poner una fotografía para identificarnos. Y cada persona, cuando abre el enlace, puede ver la fotografía. No sé si la mayoría de ustedes lo están viendo, la fotografía que puse ahora. Y en esa fotografía estoy yo sosteniendo en mis manos, mis brazos, al que podría decir por ahora mi único hijo. La criatura, el bebé, tiene 5 meses, gracias a Dios. Y va a cumplir los 6 meses el 11 del mes de julio. Y yo lo amo. Abraham, Dios le concedió tener un hijo en su vejez, ¿verdad? Siendo incluso su esposa estéril y de edad muy avanzada. Pero viene Dios y le dice: quiero que me sacrifiques a tu hijo a quien amas, a tu único hijo. Y Abraham no rehusó, no cuestionó, no criticó a Dios, no discutió con Dios. Hay personas que por perder una cantidad económica, hablando en este sentido, podríamos hablar de dinero, se desesperan. Hay personas que llegan hasta la altura de perder su casa, ya sea por alguna catástrofe natural, por algún problema, cualquier cosa, cualquier factor. Perder una propiedad, perder una casa, perder un carro. Yo siempre he dicho que lo material se repone, o todo lo que es material es vanidad, como dijo el sabio Salomón, es vanidad de vanidades, es pasajero. Pero yo creo que para todos los seres humanos, perder un hijo es lo más terrible, lo más doloroso, lo más duro que le podría pasar a un padre o a una madre. Y Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo a quien amas, a tu único hijo. Y Abraham no le dijo: Señor, pero ¿por qué me pides mi único hijo? Mejor te doy a Ismael. ¿O por qué no te doy el hijo de alguno de mis criados? Cuando uno llega, hermanos, a hacer, yo creo que eso es lo que Dios nos está invitando a hacer como Abraham, porque Abraham era el padre de la fe, y dice la palabra que todos los que hemos creído en Jesucristo somos descendientes de Abraham,
por la fe en Jesucristo. Y somos herederos de todas las cosas como Isaac. Somos hijos de la promesa también, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros también aprendamos a ser personas de fe. Pero ¿qué es lo que pasa con los creyentes modernos? Nos llenamos, o muchos se llenan de emoción, se llenan de muchas cosas, pero no de fe y no de obediencia. Queremos ser creyentes sin obediencia, queremos ser creyentes sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que Dios existe. Si no, ¿para qué acercarse a Dios? No tiene sentido. Entonces, si Abraham es padre de cada uno de nosotros, por la fe que nosotros hemos obtenido hacia Jesucristo, eso quiere decir que también nosotros somos iguales que Abraham. La única diferencia es que Abraham era obediente. La obediencia es una responsabilidad de cada creyente. Y quiero invitar a todo creyente que se enfoque en ser obediente. Porque si usted es obediente, si somos obedientes cada uno de nosotros, nosotros seremos beneficiados por esa obediencia. Si yo soy obediente a Dios, yo seré beneficiado por esa obediencia. Yo seré bendecido por esa obediencia. Mi hermano no puede ser bendecido por mi obediencia. Yo soy heredero de la bendición que Dios tiene para mí por mi obediencia. Usted es heredero de la bendición de Dios por su obediencia. La obediencia es una responsabilidad individual de cada creyente. De cada creyente. Y la obediencia de Abraham es un ejemplo para que nosotros también aprendamos a imitar a estos grandes hombres de fe que vivieron y que caminaron con Dios para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos saber cómo ser obedientes, cómo ser personas de fe, cómo agradar a Dios. Abraham obedeció a Dios a tal grado que llevó a su hijo al monte Moría y lo presentó a Dios. Porque si Dios no hubiera aparecido para detenerlo, era 100% seguro que él iba a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios. Pero hay algo muy importante también que se puede ver aquí en el capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Fíjese lo que dice Abraham: yo y el muchacho iremos. Yo y Isaac iremos hasta aquel monte y adoraremos. Ustedes espérennos aquí. ¿Qué podemos aprender de la palabra adorar? ¿Se puede adorar a Dios sin fe? ¿Se puede adorar a Dios sin obediencia? Por eso dice Salomón, decía: cuando te acerques a Dios, cuida tu lengua de hacerle promesas a Dios. No seas insensato. Cuando nos acercamos a adorar a Dios, estamos adorando al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas,
al omnipotente, al omnipresente, al omnisciente, al Dios eterno. Pero a Dios no se le puede adorar sin fe. Primera de Corintios capítulo 2:12 dice que nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no tiene el Espíritu Santo. Nadie puede discernir lo profundo en el hombre, sino el espíritu del hombre mismo que está en él. Como tampoco nadie puede discernir las cosas espirituales de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y debemos ser sinceros. Para todos aquellos que nos escuchan, posiblemente usted es un adorador a Dios. De la forma en la que usted lo adore, déjeme decirle una cosa, que es necesario adorar con seriedad, con fe y con obediencia. Porque al acercarme a adorar a Dios, al acercarnos a adorar a Dios, no podemos nosotros adorar a Dios como a nosotros nos convenga, sino que necesitamos aprender a adorar a Dios como Dios quiere que le adoremos. Lo que Abraham subió a hacer en el monte Moría no era solamente ofrecer a su hijo en sacrificio, no era solamente subir al monte, no era solamente cargar la leña para el holocausto, sino adorar a Dios. Porque a Dios se le adora a través de la obediencia. La palabra adoración, o la palabra adorar, significa postrarse o arrodillarse. Es sinónimo de humildad, de rendirnos a aquel que se merece toda honra y toda gloria. Es un aspecto, la adoración es un aspecto del corazón, no es un aspecto externo, es un aspecto interno. Porque Abraham pudo haber ido al monte Moría sin el consentimiento de ofrecer a Dios a su único hijo. Entonces no sería una adoración aceptable por Dios. Podía ser una adoración conforme al pensamiento de Abraham, pero no una adoración que Dios aceptara. Pudo haber ido Abraham al monte Moría a ofrecer a su hijo con mala voluntad, por obligación, porque se lo estaba pidiendo a Dios. Y sabemos que Dios es fuego consumidor. Pero la Biblia dice que Dios es amor. Si entendemos que Dios es amor, entonces es necesario que aprendamos a ser obedientes. Y si somos obedientes, somos verdaderos adoradores. Y si somos verdaderos adoradores, entonces nuestra adoración es aceptada por Dios. Porque la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 22 al 24. Y cuando hablamos de la adoración en espíritu y en verdad, todos los amigos que nos estén escuchando, posiblemente usted tenga sus propias conclusiones. Posiblemente usted tenga algunas ideas que se le han enseñado. Desde el principio la adoración existe. Vemos la adoración de los dos hermanos, los dos hijos de Adán. Uno llevaba para ofrecer a Dios lo mejor de su rebaño. Lo más gordo, lo más limpio, lo más tierno. Y otro llevaba de lo que podían agarrar sus manos.
¿Y a cuál de los dios miró Dios con agrado? La adoración es una actitud interna, porque podríamos estar adorando y no ser aceptados por Dios. Por eso es necesario que seamos obedientes, porque la obediencia es la base de todas las cosas. La obediencia es la base de la oración. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y todo lo que pidieres les será concedido. La obediencia va antes de todas las cosas. La obediencia y la fe son dos cosas que caminan juntos. Y necesitamos ser personas de fe y también ser obedientes. Los discípulos que caminaron con Jesucristo fueron obedientes. Por más que les critiquemos, por más que digamos que Pedro se hundió cuando caminó sobre el mar, sobre las aguas, por más que digamos que Pedro negó a Jesucristo, ¿cuántas veces muchos de nosotros no lo hemos negado numerosas veces más que Pedro? Pero los discípulos fueron obedientes. Porque cuando Jesucristo los envió a predicar, ellos no predicaban otra cosa que Jesucristo no los hubiera mandado a predicar. Hace dos semanas atrás estábamos viendo un acto de obediencia de los discípulos al mandamiento de Jesucristo. Al hablar de la palabra obediencia hay tantas cosas que podríamos hablar. En 1 Samuel capítulo 15, 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Fíjese bien, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. En este caso, nuestra alabanza son sacrificios de labios que confiesan el nombre de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es la roca de nuestra adoración, de nuestra alabanza? La obediencia. Jesucristo fue obediente y por obediencia fue a la cruz. Y la palabra dice: haya en vosotros este sentir de la misma forma que hubo en Cristo Jesús. Los hombres de la Biblia fueron obedientes. También hay ejemplos de hombres que no obedecieron. Pero al hablar de las personas que obedecieron, ellos depositaron su confianza en Dios únicamente y fueron obedientes a Dios. Ahora, ¿qué hay de estos hombres? ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Cuál es el final de estos hombres? ¿Cuál es el futuro de cada uno de estos personajes? Una vida de paz, una vida de felicidad, una vida de gloria, una vida de gozo en el cielo. Y allí estaremos también nosotros, si caminamos en obediencia, si imitamos la obediencia de aquellos grandes hombres que temieron a Dios y que fueron obedientes a la palabra de Dios. En la obediencia, hermanos, está la bendición, en la obediencia está el perdón, en la obediencia están todos los beneficios que Dios tiene para el ser humano. Vamos a quedarnos aquí y les deseo que cada uno de ustedes sea bendecido por el Señor, pero sobre todo aprendamos del Señor obediencia para que seamos
aprobados por Dios y para que seamos más útiles también en las manos de Dios, así como lo fueron los hombres de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Dios en oración y vamos a orar para dejar estas palabras encomendadas a Dios y esperando que Dios haga que estas palabras que se hablan aquí produzcan frutos de justicia en los corazones de cada uno de los que nos escuchan. Oremos. Padre, agradecemos este tiempo que nos has dado para poder compartir y hablar tu palabra. Gracias te damos porque eres bueno con nosotros y si esta ocasión se ha dado es porque tú así lo has querido. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y todas las cosas, Señor, ya están fijadas por ti. Queremos, Señor, que nos ayudes a permanecer en tu camino, en tu plan, en tus propósitos, para que podamos experimentar las grandes bendiciones que tú tienes para con cada uno de nosotros, Padre. Bendice, Señor, cada corazón de los que han estado escuchando, que no solamente escuchan tu palabra a través de tu servidor, sino a través de todos los hermanos que apartan su tiempo para poder compartir tu palabra a través de este medio que es Facebook y Radio Internet. Te pido, Padre, que nos bendigas a cada uno de nosotros, que bendigas a aquellos que han estado escuchando. Bendice, Padre, su familia, bendice sus hijos, bendice, Señor, su salud, pero sobre todo, Padre, queremos que a cada uno de los que hayan escuchado en esta noche bendiga sus vidas espirituales, Padre. Guárdalo, Señor, a cada uno, conforta esos corazones, edifica esos corazones, aumenta la fe de cada uno de los radioescuchas, para que puedan llegar a la obediencia y puedan ser bendecidos. Y no solamente eso, sino que también sean salvos. Bendice, Padre, a nuestra hermana María Palacios, que nos está escuchando en alguna parte. Sabemos que estamos ausentes del cuerpo, pero presentes en el Espíritu, porque dice tu palabra que somos miembros los unos de los otros, a través del Espíritu Santo que está en nosotros, por el cual somos sellados y tenemos una unidad en un solo cuerpo. Bendícela, Padre eterno, te damos gracias por ella, por su vida, por su salud, te damos gracias por su vida espiritual, te damos gracias, Señor, por todos aquellos que tienen problemas, que tienen aflicciones, te damos gracias, Señor, por nuestras ansiedades, porque sabemos que tú las has llevado, las has cargado. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos victoria, porque sabemos que tú has sido victorioso. Gracias, Padre eterno. Enséñanos a ser obedientes, a ser agradecidos. Enséñanos, Padre, a aprender a vivir, porque esta vida, Señor, que tú nos has dado, es necesario que esta vida sea para tu servicio, pero para eso es necesario que también prestemos atención a tu palabra y tengamos un corazón receptivo a tus enseñanzas. Gracias, Padre, por esta noche y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos mis amados hermanos, mis amados amigos. Este fue el tiempo que Dios nos concedió. Ahora tendremos una hora más con un nuevo programa de nuestro hermano Joel Pérez. Dios los bendiga. Alabaré, Señor, oh Dios, entre Chuchu. Empezar a agarrar.